Sí, aquí estamos. Estamos viernes. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Samir, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno. Saludos a todos. Escuchen. Te mando un beso acompáñenme, grande. vos ya me conocés, dice Samir. ¿Qué se postula? ¿Presidente de la Nación? ¿Cómo? ¿A Presidente de la Nación quiere No, ser? gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador. Soy un candidato más. Candidato a gobernador, no lo había soy leído. el único. Claro. Somos muchos Alberto compañeros. Samir, gran convocatoria. ¿Y el presidente quién vendría a ser de esto? ¿Cómo? ¿El presidente qué vendría a ser? No, eso no ¿Rodríguez lo A? tenemos. Vamos a ver. Vamos a ir a una elección interna y donde los afiliados elijan al que elijan, lo vamos a apoyar. Pero vamos a hacer un frente más grande que el peronismo. Va a ser un frente patriótico. Porque el 80% del país que está en contra de este gobierno vamos a estar ahí. Seguramente. Es como las puertas abiertas, digamos, lo que venga, venga. Sí. No, lo que venga, venga, no. Lo que estamos en contra es la resistencia de este gobierno cipayo. Todos los que estamos en esa. ¿Cómo hizo Cambiemos? ¿Cómo? ¿Cómo hizo Cambiemos para ganar? ¿Los que tienen prontuario no entran o ¿Perdón? sí? ¿Con prontuario y sin prontuario o limpian ahí? Sin prontuario no queda nadie. Sí. No, hay muchos limpios. En la política sin prontuario quedan pocos. No, hay muchos limpios. Fíjate que Macri con prontuario entró. No, yo le pregunto a usted, le pregunto a usted. por eso, Con por eso, prontuario, algún juez te no arregla sé, no sé usted cómo está, pero le pregunto con el resto. Macri Pero ya procesado empezó en a todo. exacto. discutir. Pero después no hay presentadores los invitados. Una vez que ganás Hola, algún juez que la Casamiquera, arregla y ¿todo listo. bien? Muy bien. Casamiquera no tiene prontuario. No, yo creo que muchos dirigentes no tenemos La mayoría. La Y mayoría. además creo que la transformación en la Argentina se hace con dirigentes probos, sin Nuevos. antecedentes. Sin prontuario. Sí. Sin prontuario. Como usted. menos mal. ¿Cuándo se va de que yo la quiero votar a Menos usted? mal que ¿Eh? alguna vez, ¿no? Hola. ¿Te vas a dedicar a algo o no? ¿Con vos? Vamos. Con la Vamos, fórmula. Vamos. Sí. Y bueno, nos iría bien. ¿Viste? Este país la gente honesta no la votan. Nos subimos al autito de Sí. punta a punta, ¿sabés qué? Hacemos un desastre. Ni Para avión vos. privado, ni Avión lista privado, negra, a ni dedo, bolsa, a dedo, nada. a dedo. Talón pelado, dijera Tahual. Para coso. Y cuando habla de defender ricos, los ricos son los que se la han llevado toda. Esos son millonarios, esos son los que abren las cajas y hay millones y millones. A ver si nos ponemos de acuerdo. Políticos de todas clases, todos colores, digamos, pero lo que queremos saber es la verdad. Hasta que no nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones no vamos a salir nunca. Ahora, agrediendo a una persona que por pensar distinto, pongámosle, va a venir agresión física, eso no va. Hay que respetar y dejar al otro decir lo que quiera y en ese caso por lo menos trabajar libremente, ¿no? A ver, Arieto, es lo que todos No, pero es así. decíamos, Yo ¿no? No es tan pensaba, complicado. es como construir sobre un pantano. O sea, nadie niega que no la estamos pasando bien. Digamos, los impuestos, el tarifazo, la recesión, no se puede generar empleo, se cortan las changas. La verdad que la gente la estamos pasando mal, pero me parece que estamos en un punto de inflexión. O sea, no se puede construir sobre un pantano. O sea, tenemos que depurar de chorro la política, las instituciones, lo que nos llevaron en parte a esto. Después sí hay errores de todos los gobiernos y demás, pero parece que lo que hay acá, y esto también, hay como algo que nos tenemos que todos que replantear. Porque este pibe que tiene anteojos, que agarra, se enoja, defiende a Cristina, seguramente no roba, y le está diciendo a la cronista de La Nación, que seguramente gana un sueldo como cualquiera de que está ahí laburando en la calle. Vos venís a defender a los ricos y esa casa vale 5 palos. Entonces, ¿qué es lo que defienden? Lo que yo digo es, Cristina es una senadora poderosa. No es un pibe de la villa al que le revientan la casa sin orden la policía para allanar. O sea, ¿qué defendemos cuando defendés esa idea de que venís, vos defendés a los ricos? Esto que decís vos, parece que hay cuestiones en las que tenemos que poner de acuerdo. Existe la patria contratista, existe desde hace más del 2003 la patria contratista, la cartelización de la obra pública. Bueno, pero estamos en un momento oportuno para empezar a depurar, caiga quien caiga, pero gente honesta defendiendo chorros, eso es lo que no lo puedo entender, no lo puedo entender. Sí, Reto. No hay que dar por supuesto la honestidad o no de las personas. Yo veo ahí un militante, para un militante, los ricos son los otros. Los ricos nuestros son nuestros y por lo tanto hay que defenderlos. La casa no debe valer 5 millones de dólares, pero 1,5 millones vale. Sí, 1, 2, 3, 4, sí. Pero eso es la militancia, digamos. ¿Qué es esto? No, eso no es la militancia, Seferino. No, porque si no generalizás, no es la militancia. Pero ¿cómo no? Esa es No la es la militancia militancia que está enceguecida por lo que ellos dicen bueno. convicciones. Ok, pero pero no convicciones, es todo el mundo ha tenido convicciones de todos lados. Ha habido... Hitler tenía convicciones. Acá dicen, no, yo no soy militante, tengo convicciones. Convicciones. No tienen razonamiento porque Bueno, lo que fanáticos defienden en todo es caso, lo sí. nuestro. Y entre los nuestros, no importa que haya gente que roba, porque es nuestros.
A ellos no les importa la corrupción, lo que les importa es el poder. Volver a cortar una tajadita de queso. No importa que la porción mayor del queso se la lleve Cristina. Solo que me toque algo a mí. A ver, en este escenario, sí, Samir, lo quiero escuchar. Buenas noches, lo saludo Buenas nuevamente. noches. No, yo creo que todos estos problemas son problemas colaterales. Este gobierno en apenas 2 años y pico de gobierno desorganizó todo. Destruyó la industria, el comercio, derrumbó la moneda, hipotecó el país con valores incalculables. Es imposible pagar. No hay manera de pagar esta deuda. Seguramente que si siguen gobernando vamos a tener que pagar con territorio, si siguen gobernando ellos. No tenga ninguna duda. Cuando nos decían, este es el equipo económico mejor que tuvimos en los últimos 50 años. Ahora sí es cierto, este es el equipo mejor que tuvimos en los últimos 50 años para hacer mierda al país como lo han hecho. Entonces, se producen todos estos problemas colaterales a consecuencia de eso. La provincia es un desastre, no hay trabajo, la gente está muerta de hambre, todos los días cierran empresas, fábricas. Tienen que venir ustedes, muchachos, a ver esto, lo que es. En este barco estamos todos. Vos, Vironta, tenés que entender que en este barco estamos todos. Yo entiendo todo. Usted como no es periodista le importa un bledo que a un colega nuestro le revoleen un micrófono. Lo que usted plantea, Alberto, yo no gobierno. Lo que usted plantea es cierto, pero hay mucha gente que usted apoyó. Todos. Mucha gente que usted apoyó. Muy poco tiempo explote. Ojalá que no. Macri que está en este barco pero tiene una lancha, quédate tranquilo que a vos no te va a llevar. Ojalá que no. Vos te vas a quedar con nosotros. No, usted se irá con su amigo Scioli en lancha. Dejá de defender este proyecto, estamos todos arruinados. Discúlpeme, Dejá de defender este yo proyecto. defiendo lo que quiero y usted hace lo que quiere. Yo no defiendo, yo trabajo de periodista y ¿sabe cuál es la diferencia? Trabajá de... Vamos, Vironta. Señor Samir, se lo digo en serio, ya me lo dijo la otra vez, el lunes vamos a tribunales. Dígame, a ver, explíqueme quién me paga, explíquemelo. Yo no hablo de me paga. No, usted me hizo así. ¿Y qué tiene que ver? No se haga el boludo, Samir. No se haga el boludo. Dígame quién me paga. Perdón, no, quiero que el señor Samir me diga quién me paga. El lunes vamos a tribunales. Deja de defender un proyecto. El lunes vamos a tribunales. Deja de defender un proyecto ¿Qué que nos defiendo arruina yo, todo. Samir? Usted ha defendido ladrones a lo largo de toda su vida. Y usted no es un tipo transparente. Yo soy un tipo transparente, honesto. Usted tiene un pasado que lo condena. ¿Qué pasado? Revise un poquito. Abra Google si no se acuerda su pasado. ¿Qué se mete conmigo? Si yo ni lo convoco a usted. Usted lo que dice para mí tiene un valor nulo. Están hablando de un colega agredido y usted justifica que el colega está agredido por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo salgo a la calle, y no me putea a nadie. Y vos salís a la calle y te putea a todo el mundo. ¿Quién me putea? Te putea a todo el mundo. Vamos a ir juntos, el lunes vamos a tribunales a ver a quién putean más. Vamos el lunes a tribunales. Ridículo, que tiene un pasado lamentable. El lunes vamos a tribunales y vas a justificar quién me paga. Estás defendiendo algo que le está arruinando a todo el mundo. Ridículo. A ver, por favor. Te represento, Pablo. Pero por favor, hay que bancar estos ridículos Buenas que noches. hipotecaron el país. A ver. La verdad que yo lo que veo es lo que estamos acostumbrados en Santa Cruz. Es una mafia, es una asociación ilícita que tiene distintos niveles de actuación. Ese lugar es el Calafate. El Calafate es un feudo. En ese lugar se puede hacer cualquier cosa porque la justicia no actúa, aunque sea para disimular, la justicia tendría que detener a esta persona, aunque sea para disimular, para que parezca que hay justicia, porque nos está mirando el país y este señor todavía no está detenido y ha cometido un daño. Pero esto es lo que sucede en Santa Cruz. En Santa Cruz se quema la oficina de quien investiga a la mujer de Máximo Kirchner. En Santa Cruz se quema y al otro día dicen que es un cortocircuito. Entran a mi domicilio, una persona hackea mi computadora, rompe la foto de mis hijos y no tengo ningún tipo de protección y archivan la causa diciendo que es un loquito, que lo tuvieron 3 o 4. Y sucede esto porque esa es la impunidad. Están acostumbrados a la impunidad. Lo importante es que la impunidad se está acabando. Todo esto que creían que podían hacer y que lo podían hacer eternamente se está acabando. No se molestan en disimular. Eso es lo grave. Que no se molestan en disimular ante el país que hay justicia, que hay policía, que hay Ministerio de Seguridad y que no se puede hacer cualquier cosa. Entonces esto es grave porque afecta a quienes están trabajando, a quienes están cumpliendo su función, que son los periodistas, pero que además que muestra cuál es el régimen kirchnerista y cuál es el régimen del poder que ahora está en lo que es la guarida de este régimen, la cuna y la guarida. Daniel, buenas noches. ¿Cómo
¿Cómo te vas, Santiago? A ver, analizamos un poco el momento que estamos viviendo, porque ¿crees que va a ser un momento bisagra, que finalmente se va a depurar la política, que vamos a ir hacia algún lado, o va a quedar todo acá en este ruido? La política la hacen los seres humanos, así que pensar que eso va a depurarse solamente por el accionar de la justicia me parece una expectativa demasiado grande. Sí creo que este es un proceso interesante que se está abriendo en Argentina y que sobre todo debería terminar, ojalá, con dos cosas importantes. Un nuevo modelo de hacer negocios entre los contratistas y el Estado, y también una nueva forma de hacer política bastante más acorde al tiempo que vivimos, con algún nivel de transparencia bastante más importante. Sí, señor. La verdad es que lo que vimos ahí en Calafate me parece que es el principio. No vimos todavía el final de la película. La sociedad está cada vez más fragmentaria, hay un abismo entre la dirigencia y la gente. Y Santiago, lo que más me preocupa es que el gobierno nacional, justo lo estábamos comentando con unos colegas, no está convocando al famoso acuerdo nacional, sino lo quiere hacer con la parte chorra de la política, si ellos se colocan en el otro lugar, si es que pueden, tienen que hacerlo con alguien, tienen que articular política con alguien. El gobierno está cada vez más solo con hierros económicos muy impactantes que están generando todavía más mal humor en toda la sociedad. Sí, Adriana. No, que acá hablamos como si el gobierno, la política fuera una persona, entonces vos reemplazás a esa persona o enjuiciás a esa persona y ya está. ¿Sabes de cuándo es la ley que regula la obra pública? De 1947. La ley que regula el periodismo es de 1946. Nosotros, más allá de que podamos resolver algunas cuestiones, cada vez que querés aplicar una norma legal, te das cuenta que es inservible. Y los mismos políticos que el miércoles hacían grandes elocuciones hablando de los contratistas, de los periodistas, de la política, siempre le echaban la culpa a alguno. Pero durante todos estos años no han hecho nada, por lo pronto, para actualizar una institución que nos permita hoy reclamar más justicia. ¿Sabes qué me impresionó tener en la cámara? Que lo remarcábamos, que ninguno pudo decir soy inocente. Es decir... Nadie niega los hechos. Nadie niega los hechos. Todos tiran revolver, somos todos, razón. Claro. Nadie dice, no, Sí. mirá, me voy a la justicia, te presento, esta es mi casa, mirá, este patrimonio que no se condice con mi sueldo porque heredé una casita porque mi vieja se murió. Nadie te viene a decir esto no lo hice, nadie. Todo es, pero si yo soy también es Macri, es Cristina y es Dualde. Y... Está bien, son todos, vayan todos, pero por algo hay que empezar. Pero nadie niega los hechos, nadie niega los hechos. Clarita. Yo creo que si queremos salir de esta situación en que estamos, me parece que los argentinos debemos coincidir en dos o tres cosas fundamentales. Primero, condenar este tipo de insultos y de agresiones. Segundo, condenar la corrupción. Y si no nos gusta este gobierno, que tiene graves yerros económicos, tenemos la posibilidad de cambiarlo el año que viene. Y creo también que es necesario, esto lo planteaba Bárbaro, la capacidad de lograr algunos consensos, así como estamos defendiendo la corrupción según sea de un lado o del otro, o aceptando o diciendo que es un problema colateral el insulto y el agravio a un trabajador como esta chica que estaba trabajando, no vamos a ningún lado. El presidente de un país vecino diciendo los argentinos discuten ¿Estamos al aire? discuten viejos, hablan en otro idioma, quieren que otros les solucionen los problemas. ¿sí? Uno de los políticos uruguayos más pro-argentinos Sí. que hay en Uruguay, que son casi todos, pero este es uno de los más. Yo creo que lo más importante es eso. Los argentinos hablamos un idioma que no se habla en otro lado del mundo. Sí. Es impresionante. Yo creo que Intratable es el éxito que tiene, que refleja muchas veces es el lenguaje del cual no se habla en ningún lado del mundo. Nosotros, mirá, los piqueteros, tenemos piquetes todos los días. Eso no hay en ningún lado. Yo fui a Italia, Inflación no hay en ningún lado queremos flan, tampoco. fui a Italia. Sí. Mirá, tienen 200.000 quilombos, pero a nadie se le ocurre cortar una calle. Y a nadie se le ocurre tener colombianos y venezolanos trabajando en los bares, en los restaurantes, de manera informal. Tienen el problema de crear empleo joven. Tienen el problema de que las empresas sean competitivas. Pero tratan de solucionarlo. Cuando estaban con 10.000 despelotes, sacan un proyecto de ley que se llama Dignidad. Algunos estaban en contra, otros a favor para regular el trabajo joven. Bueno, eso es lo que falta. ¿Qué hacen en diputados? ¿Qué hacen en el Senado? Con los problemas que tenemos, no hacen nada. Yo creo que Valle tiene razón absoluta. Claro, generaliza, porque cuando uno conceptualiza, generaliza.
Pero no vale decir, hay excepciones, hay políticos honestos, sí que hay, No, seguro. pero cuando dice hablar no pero te la idiomas, tal cual. mayoría Sí, la son parte- todos sí, corruptos. sí. Y eso lo Y sabemos, eso es mirá, antes el de diputado. Kirchner, para Vamos que a ver, veas, perdón, para, es antes de diputado. Néstor, o sea que- Déjame, los Kirchner son corruptos al Pero fíjate que es 200%. sistema. Sí. Pero vamos a ver en diputado. El otro día me dice un diputado, no, acá tenemos créditos blandos para comprar una vivienda si necesitamos. Yo la compré por mi cuenta porque no creo en esas cosas. Pero ¿cómo vas a tener un crédito blando para comprar una vivienda? ¿Pero en qué país viven? ¿Qué castas? ¿De dónde salen? ¿Vos viste los gastos de la legislatura? Porque el Ah, presidente... gran nota de la Nación el otro día. Una gran nota de la Nación. El presidente de la Nación y todos los políticos dicen, el gasto político no mueve la aguja. Me lo dijo Es a mí en la cara. impresionante. Acá una diputada Bueno, me lo dijo en la cara. Mienten. Cuando yo le La dije. senadora esa que no le conocíamos la cara, que el otro día dijo que las señoras que fueron a la marcha son unas gordas de Recoleta, el mismo barrio donde vive la doctora Kirchner, tiene 30 personas en el Senado, entre planta permanente y transitoria, que trabajan para ella. El gasto es infinito. Hay legislaturas como la de Tucumán que el gasto explota. Señor presidente, señores legisladores, nos cuestan mucha guita y como dice Reato, no estamos para grandes cosas. Los discursos de los senadores, tema aborto y tema ley de extinción del dominio son precarios, un nivel paupérrimo. Nos sale muy caro por lo que pagamos. Sí, doctora. Sí, a mí me parece que en lo que respecta a la corrupción, entiendo que es un problema estructural que estamos viviendo en Argentina desde hace mucho tiempo. También entiendo, y a pesar de ser abogada y a pesar de ejercer el derecho penal, que no es un tema que podemos abordar meramente desde Comodoro Pi. Tenemos la obligación, por lo menos desde la dirigencia política, de empezar a pensar más allá. Y creo que lo mejor que hay para la corrupción es la buena gestión. Sí, primero hay que limpiar. Mamita, primero hay que limpiar. Claramente, Si no, de eso se encargará te la quedás justicia, el defendiendo periodismo chorro, de ¿viste? informar lo que sucede en Comodoro Pi y en el resto del país y la dirigencia política de articular una buena gestión. Digo, hoy en Argentina a nadie se le ocurriría pagar una coima para obtener el pasaporte. Y sin embargo eso, a nadie se le ocurriría Es hoy verdad. pagar una coima para obtener un pasaporte. Antes Sin pasaba. embargo esto ¿Qué pasaba pasaba? en Argentina. A nadie se le ocurriría pagar subsidios a empresas de transporte en función de lo que la empresa nos dice. Bueno, eso sucedía. Entonces, claramente la Si mejor sucedía manera... con Randazzo también, tiene que explicar Randazzo No, una parte de disculpame, los cuando subsidios de los Randazzo revoleos. Ahora parece disculpame, que Randazzo cuando es Randazzo tomó el radicalista, tema de ¿viste? transporte, lo primero que hizo fue transparentar el sistema de subsidios, implementando la SUBE que nos permitía registrar cuántos pasajeros tenía cada empresa y también Pero los subsidios a las incorporó el empresas GPS no se que los nos sacó, permitía... los Lo subsidios a las transparentó. empresas no de se los hecho, sacó de hecho Randazzo te voy a porque decir una cumplía cosa. órdenes de la Hoy doctora Stornelli, Kirchner. le quiso preguntar a un testigo, Romero, que declaró y le preguntó, ¿Randazzo te pidió alguna coima? Y la respuesta fue indubitable, no. Eso no Entonces significa es que no sea mentira parte que del no, A ver, sistema. por es favor, mentira por que la favor. política Sí, está sí. toda Entonces, denigrada. a Yo ver, creo que en la minuto. Argentina, yo creo que tenemos que empezar a pensar más allá de lo que nos está pasando. Creo que no hay que quitarle relevancia, por supuesto, a esta crisis institucional que estamos viviendo de Yo creo que todas lo que las no tenemos que tenerle, instituciones, lo que no ¿eh? tenemos que tenerle miedo es a la verdad. Digamos, como decíamos ayer, la crisis económica existe, sí, es tremenda. ¿La corrupción existe? Sí, existió también. Lo que se denuncia acá, que están denunciando ahora, yendo los empresarios a hablar, es cierto. Ahora, o nos hacemos cargo de esto y vemos cómo salimos adelante y cómo nos salvamos entre todos, o nos vamos al fondo del mar. Sí, por favor. Sí, sí, ahí tenemos que ir. ¿Al Ahí fondo del tenemos mar que- o hacia Sí, adelante? Al mar tenemos que ir. Porque el problema nuestro es un problema de plata. Nos dicen que somos un país pobre, que tenemos un país pobre, pero el país es rico. Los que somos pobres somos los argentinos. Desgraciadamente, a través del tiempo, culpa de los cipayos de turno, nuestras riquezas que nos haría vivir bien, la manejan los extranjeros. La principal riqueza que nosotros tenemos, la tenemos en el mar. Podríamos nosotros, si tendríamos una marina mercante propia, pescar nosotros y no dar permiso de pesca. El permiso de pesca que nos dan es el 1% de lo que pescan. Nosotros podíamos recaudar 100.000 millones de dólares por año, que es lo que pescan los barcos japoneses, rusos, chinos y otros más, que recibimos el 1%. Si nosotros con el astillero Río Santiago podríamos hacer barcos y tener una marina mercante, esa riqueza sería nuestra. Lo mismo sucede con la minería. Chile, un país que vive hace 100 años con el cobre. Nosotros tenemos oro, bronce,
todo tipo de minerales. Sin embargo, ni el 1% recibimos. Se lo llevan a otros que les sirve y a nosotros no. Lo único que nos dejan a nosotros, todo contaminado. Esa riqueza la tenemos que manejar nosotros los argentinos. Lo mismo sucede con la agricultura. La agricultura nos pone los precios de Chicago. En un momento nos dicen, la soja vale 600, ahora vale 300, pero la compran ellos. Hay 2 empresas americanas, ponen el precio ellos y se la llevan ellos. Eso lo tenemos que manejar nosotros, ponernos de acuerdo con Brasil y poner los precios nosotros. Porque cuando nosotros vamos a comprar algo afuera, jamás ponemos los precios nosotros. Siempre nos dice, señor, quiere comprar esto, vale tanto. Entonces nosotros, lo que producimos nosotros, que es lo más importante en el mundo, que son alimentos y que es lo que necesita el mundo, el precio lo tenemos que poner nosotros. Lo mismo nos sucede con la energía. Nosotros, que peinamos canas, sabemos perfectamente que nosotros pagamos los argentinos todas las centrales eléctricas, los cables que pusieron los postes, y resulta que ahora hay 2 tipos que son los dueños, no sabemos cómo, y cobran la luz lo que quieren. Uno de ellos es un turro que está en el sur, que inclusive con la plata que nos está robando a nosotros, alambró el lago Escondido y está comprando todo el sur, es el EWI. Bueno, nosotros tenemos, permítame, nosotros tenemos que recuperar toda esta riqueza para nosotros y manejarla nosotros, y así vamos a tener un país rico con gente rica. Sí, a ver qué, Claudio. Alberto, Sí. a ver, perdón. Hubo un libro muy prestigioso, muy famoso, escribió Eduardo Galeano a fines de los años 70, llamaba Las venas abiertas de América Latina, y contaba cómo los americanos habíamos sido saqueados por la metrópoli europea en cuanto a nuestros recursos naturales, y que esa diferencia en los términos de intercambio justificaba gran parte de nuestro subdesarrollo. Historia real, vieja. Ahora nosotros producimos soja, que la quiere todo el mundo. Cuando hay sequía acá, la soja sube, baja. O sea, el mundo es otro. Sin quitar por esto la cantidad de desastres que tenemos que justificar. ¿Por qué no nos miramos a nosotros? Lo que nos dijo Valle en aquel momento, ustedes recuerdan cómo siguió. Él se arrepintió, se puso a llorar, dijo, mi mamá es argentina, ¿cómo dije eso? Fue un escándalo igual. Fue un escándalo diplomático, pero la verdad es que aún en ese momento dijo, pero lo que dije lo digo con amor, porque los quiero, y la verdad es esa. A ver, un minuto. Lo último, perdóneme. Sí. No terminé todavía. Bueno. Tenemos una pepita de oro. Tenemos una pepita de oro que es vaca muerta. Vaca muerta. ¿Qué significa vaca muerta? Para que todos sepan. Tenemos por 400 años sin petróleo no convencional. 200, Resulta que esta vaca muerta, desgraciadamente, ya nos queda la mitad. El 20% lo tiene Chevron, el 20% no sé cómo la pagó la Shell, y el 10% lo tiene la Total. Nos queda nada más que el 50%. Seguramente cuando se vaya este gobierno, vaca muerta no la vamos a tener nunca más. Nosotros tenemos que recuperar, por favor, todo lo nuestro y manejarlo nosotros. Todo el tiempo. De esto es cuando hablamos de corrupción en la Argentina. Un juez que su sueldo no supera los 100, 110, 120 mil pesos, con una casa que debe pagar eso nada más que de servicios, una mansión. El vestidor es como mi living, más o menos. ¿Qué? El vestidor es como mi Por living, eso, una no, cosa... Sí, a eso vamos. Pero es parte de un sistema, Santiago. O sea, yo entiendo que, obviamente, de acuerdo al derecho penal, uno tiene que imputar un delito determinado y detenerlo. Sí. Pero Melazo es parte del sistema montado en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, de impunidad sistemática, que incluye senadores, diputados, fiscales y comisarios. O sea, que hay que aprovechar, es posible que se pida ser arrepentido y se cae medio sistema institucional de la provincia de Buenos Aires. Sí, por este hombre pasaban causas muy delicadas, muy sensibles. Venus, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Lo escucho, por favor. Bueno, la verdad que estoy un poco sorprendido, confieso, porque me da la impresión aquí de que este país es una ruina, nada está bien, hay corrupción, hay hambre, y nadie avisora un cambio de esto, ¿no? Me parece que en ese sentido, yo creo que no se determina, yo en primer lugar no veo tanta catástrofe, es decir, nada imprevisible, ¿no? Pero por cierto que la situación económica es gravísima, ¿no? Y esto lo sufre, por supuesto siempre lo sufren los sectores más postergados de la sociedad. Pero lo que sí es evidente, que pareciera que no hay responsable de esto, salvo que los chorros, que se robaron todo, que no sabemos cuánto se robaron, según el presidente de la República, dijo que son 200.000 millones de dólares, ¿no?
creo que, en fin, es un desvarío. Ahora, yo me creo, usted La como verdad- hombre de la justicia, ¿no? Le quería Sí, preguntar, sí. porque recién veíamos al doctor Melazo, como hombre de la justicia, usted que fue además integrante del Consejo de la Magistratura, a propósito de lo que decía Florencia del sistema, ¿da la sensación de que Melazo pudo estar tantos años como juez? Hoy le encontraron un arsenal en su casa, una vivienda Armas de guerra. fastuosa, porque había un sistema que encabezaba, por ejemplo, la ex procuradora María del Carmen Falvo en la provincia de Buenos Aires, que fue reemplazada ahora por el doctor Julio Contegrán, que permitía esto. Cuando vos decías los sueldos, acá hoy hasta me costaba definirlo periodísticamente, porque decía una banda integrada por barra bravas, un juez, policías y delincuentes. Pero no, claro, todos son delincuentes, el juez también. Entonces es complejo. Sí, no pero sé. sobre el Poder Judicial creo que hay que hablar. Pero Melazo no es la expresión el juez típico. Bueno. Tenemos, claro, no es el juez típico. Yo no voy a defender, ni se me ocurre defender a Melazo. El hecho de ¿Y cuál sería el Melazo juez es un aspecto, típico, pero hay... doctor? ¿Cómo? ¿Cuál sería el juez típico para usted? El juez típico... Deme un nombre, aquí, estamos hablando de Melazo. Deme un bueno, nombre, a ver. El juez típico, se lo voy a definir. Me dice Lalo pero Schifrin, por que en paz fuera, descanse, por me pongo de fuero. pie, pero hay dígame que ver quién. en qué fueros. En fuero Una cosa penal. son los jueces civiles, otra En el cosa son los juez- en jueces el juzgado- comerciales, en un juzgado y otra penal, cosa es doctor. Comodoro Pi. En un juzgado penal. En el De juzgado garantía de la penal, provincia. sí. Dígame Bueno, quién es el no, juez en la típico. en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo Sí. funciona? Yo no estoy en la provincia de Buenos Aires, es decir, no tengo la experiencia propia, pero por lo que se sabe históricamente, de 1930, cuando estaba fresco en el gobierno, funciona, hasta hoy funciona exactamente igual, ¿no? Mal funciona, doctor. ¿Cómo? Exactamente igual de mal, o quizás como en Exactamente igual, 1930. sí, sí, claro. Sí, funciona exactamente Entonces, igual. con los jueces Pero típicos el me tema- parece que... A ver, un minuto. Pero Pará, me pará. parece que Poneme, aquí- poneme las imágenes, yo voy, doctor. Poneme las imágenes de la mansión de este hombre. Un juez de la provincia, escuchen. Habla un poco de esta mansión, sí, Claudio. Exactamente, Ah. es un juez que fue hoy encarcelado por esta investigación, que había renunciado el año pasado, como le pasó a otros, cuando las denuncias sobre él iban creciendo, dio un paso al costado, se corrió. Lo encontraron con estas bandas mixtas que siguen estando y que explican muchos delitos, porque entraderas, robos de autos, robos violentos, robos en las calles, blindados, Pero miren, bancos, todo ahora, eso. explícame, dónde cualquiera de nosotros, vamos a cambiar el auto, nos compramos un auto en 88 cuotas, un golcito, y al otro día te llega un reporte del banco, tenés que presentar papeles, cosas. ¿Cómo hace esta gente con estos sueldos, aparte de sueldos públicos, ¿entendés? Un sueldo que debe ascender a cuánto el sueldo. Con la complicidad del 100.000 pesos por mes. 100.000 pesos. Claro. En la ¿Cómo hace un provincia, juez, 100.000? ¿Cómo hace un juez con 100.000 pesos por mes facturado para tener ese nivel de vida? ¿Cómo hacen? Que no era juez, Es era con delincuente. protección Pero- política. a ver, Es que no claro. era juez, era delincuente. Por eso era difícil. Cuando vos ves las crónicas periodísticas de lo que pasaba hoy cuando detenían a Melazo, cuentan, bueno, la historia de estas bandas delictivas integradas por delincuentes propiamente dichos, la policía que liberaba las zonas, marcaban las casas que quedaban liberadas, entraban a robar y el juez, todos... Sí, creo, a ver, las imágenes son elocuentes y todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? De cómo hace este juez, y nos planteamos un montón de interrogantes de acuerdo al esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos a diario para llegar, y ni siquiera con todo el laburo y muchos de nosotros, o más que yo, digo, muchos de ustedes seguramente con un ingreso mucho mayor, no pueden llegar a tener esta vida. Ahora, también me parece muy recortado quedarnos solamente en este juez. Me parece que, digo, ¿cómo viven todos los jueces? ¿Por qué no somos Hay que tirar de la piola, No, totalmente. por eso digo, ¿cómo viven los otros Totalmente. jueces? Digo, ¿este es el único que vive bien o es la justicia en general? Porque yo me digo, ¿cómo ¿Vos vive? querés ir a Bonadío? Sí, ¿por qué vive Bonadío? No conozco. ¿Cómo está la casa de Bonadío? No Recordemos, conozco, digo. Santiago, la Es el década- único, perdón, cierro con esto, es el único juez. Es el único juez. Y si hablamos de esto, ¿cómo vive Arias, por ejemplo? Porque hablamos de esto como un escándalo, porque analizamos su conducta. Es que es un escándalo, sí. Pero para vos lo detuvieron por integrar una banda delincuente. También ¿no? me parece Análisis. escandaloso, insisto, habría que ver cómo vive, que acaban de destituir, insisto, al juez Arias, que es un escollo para este gobierno, que falló a favor de los docentes, que falló en contra de los tarifazos. No sé cómo vive Arias. Estaría Perdón, bueno ver Diego, cómo vive déjame Arias, agregarte ¿no? algo Sí. porque es muy lamentable que se hayan echado Sí. a Arias. Para Arias el jury se lo inicia Scioli porque el problema fueron los números de los inundados. inundados en el 2013. Sí. Entonces digo, el sistema se cubre. El sistema se cubre y como siempre te digo es transversal la honestidad al sistema político como la corrupción. Lo que te digo es, este tipo, Melazo, es
la piola de la que hay que tirar. Y agrego otra cosa, la contracara de este delincuente al mando de un juzgado de garantías es que para proteger a los ladrones de delitos de salideras, de blindado, de casas vacías, tenía que rellenar la estadística porque si no quedaba como que, ¿qué pasa acá? Que este tipo no resuelve los casos. ¿Sabés quién pagaba eso? Los pibes pobres. Para mí muchos Y a mí no me lo van a fiscales, contar Florencia, porque viven yo así. defendí pibes pobres por causas armadas en todo el conurbano y en La Plata para cubrir a los ladrones que Muchos trabajaban para él. fiscales no Cae pueden el pibe justificar humilde sus que no tiene ingresos. defensa. No Entonces, podemos- hablemos de Nisman, por ejemplo. Eso es así. Que parece que tenemos miedo porque falleció, digamos, que no sabemos en qué Falleció, condiciones. no, lo asesinaron. No, lo mataron. No, murió. No, No lo sabemos si mataron. asesinó o se suicidó. No está Lo mataron. definido. No, ya está la pericia. Están todas las pericias, Diego. Tal vez te estás desinformado. No, todavía no se se sabe suicidó. si... No, salvo la doctora Fey. Independientemente, ¿lo asesinaron? Digo, corremos eso, lo asesinaron. Brutalmente no sabemos quién. ¿Está Por bien? favor. Pero lo que no está claro y todavía no pudo justificar ni él ni su familia son algunos ingresos de cientos de miles de dólares en sus cuentas, en el exterior. lamentablemente porque lo mataron no lo Claro, vamos ella a está poder muerta. hacer. Bueno, A ver, pero digo que todos los fiscales, todos los fiscales son Pero entonces hay que matar a toda la gente que tiene un No hay que patrimonio matar. que está... No, yo me acuerdo de fiscales que tampoco pueden o podrían justificar sus ingresos. No, bueno, pero este señor puede Bueno, pero de hecho, justificarlo, porque de la hecho cuando lo iban a verdad, llevar... Es Mira, un problema de la justicia. yo hace muchos años fui al Calafate y el aeropuerto del Calafate, Aeroparque, es el Palomar al lado. O sea, el aeropuerto es una cosa impresionante. La señora no me va a dejar mentir. El hospital donde muere Néstor, yo, la suerte que viajé con un amigo mío, se accidentó, tuvimos que ir a ese hospital y era muy deficiente. Pero después nos mostraron el otro, que de verdad es como el SAMIC. es como el Posadas de grande. Y sí, a cada lugar que vas en el Calafate te dicen esto es de Cristina, esto es de Cristina, esto es de Cristina, hasta que llegas al Perito Moreno y te dicen esto también es de ella y es como un chiste. Pero ese El lugar... perito. ¿eh? El perito. El perito, claro. Yo no logré subirme porque me estaba un poco más excedida que ahora. Pero lo que te digo es que... esa forma de vida y este nene que le tira el micrófono a una chica que está trabajando y ahora este juez, yo lo que logró este juez dentro de todos los horrores, tenemos un amigo muy amigo que es hincha de gimnasia, vos le nombrás estudiante y se pone loco, pero este logró que trabajen juntos, los dos malhechos, la barra de estudiante, La barra. claro, y con un sueldo de 100.000 y pico como tienen los ¿Qué es lo de Calafate? legisladores. Yo no entendí. ¿Qué? ¿Lo de Calafate qué tiene que ver? Está uniendo todo. Ella dice que es parte de un sistema. Claro, que es parte de todo un sistema Y espantoso. propiedades, cosas que dice, ¿cómo tiene esta mina y Claro. este tipo esto? Hoy Este hubo, intendente, ¿cómo tiene hoy hubo una esto? noticia que a mí como que me arruinó parte del día. Una señora dejó un bebé abandonado porque dijo... Estoy en la calle. Estoy en la calle. Fue en Florencio Varela. Entonces yo lloré amargamente porque otra señora que fue la que la rescató decía, acá podemos ayudarla, acá podemos darle, hay que encontrar a la madre. Entonces, que esa señora esté en la calle, como viví yo en la calle, y que no tenga una cosa para mantener un bebé de 1 año, es parte de toda esta mierda que nos está embargando, que tiene que ver con lo que el señor dijo. Acá parece que es un domo donde se dice que está todo mal. Es que hay pocas cosas que están bien acá. Lo que está bien acá todavía es una sociedad que estamos levantándonos todos los días a laburar pensando que un diamante pende sobre nuestra cabeza y hoy lo vamos a agarrar. Qué lindo, qué linda Muy metáfora. bien. Por favor, sí, por favor, a ver, Daniel. No, quería añadir que Melazo en realidad conduce casi en forma directa a Aníbal Fernández y al exministro de Justicia, Ricardo Casal. Dato muy importante de lo que ocurrió hoy también es que está imputado por encubrimiento y asociación ilícita Martín Manuel Ordoqui, que es juez del Tribunal de Casación Penal, es decir, la máxima instancia de apelación en cualquier causa por algún delito penal en la provincia. ¿Por qué es importante? Porque Ordoqui era el oficial de mandamientos del municipio de Quilmes, es decir, era el abogado a cargo de intimar a los vecinos que no pagan impuestos y fue el que manejó el famoso Peugeot 504 blanco, donde Aníbal iba en el baúl para escaparse. Ordoqui lo condujo hasta el de estudio de María del Carmen Falvo y Federico Domínguez, que fueron los dos jueces que presentaron el habeas corpus. Domínguez falleció hace muy poquito, fue el presidente del Tribunal de Casación Penal, y María del Carmen Falvo lo dijo recién Seferín. Sí. Mañana va a declarar, Perdón, Santi, dejame agregar un dato duro. Sí, un minuto. Sí. Melazo iba a pedir la jubilación. Nosotros estamos hablando del patrimonio, que el vestidor es tan grande como tu living y demás. Melazo estaba tramitando una jubilación, que ya sabemos lo que son las jubilaciones de los jueces, ¿no? Cuantiosas. Si quieren pensar un paralelo, el anillo de Ollarvide, que valía esos $250.000, estaba acusado de contrabando, ¿sí o no? Ahora, hablamos de un sistema. Melazo, juez penal,
cae, No, en de realidad garantías, no es penal. el principio de la caída de Melazo tiene que ver con el asesinato de un delincuente por un ajuste de cuentas, un botín no repartido. Y ahí, en esa misma causa, también está un ex fiscal penal. Sí. Con lo cual, cuando hablamos del crecimiento de la delincuencia, los municipios más calientes del conurbano y demás, también tenemos que ver que los que deberían cuidarnos, los comisarios de las bonaerenses, también metidos en estas causas, van de la mano con los fiscales y los jueces, que son los que después condenan, no abren la No grilla. dan ganas de salir a la calle, por lo menos en Buenos Aires. No, los que vivimos en el conurbano seguro que no, Seferino. ¿Sabes qué? Bueno, por eso trato de no ir. Pero Samit, que va a ser gobernador, ya me da un poco de aliento. ¿Usted qué haría para mejorar esto? ¿Usted cree que está bien, que está mal? ¿Lo conoce a Melazo? Yo quería preguntarle si a esta madrugada lo cuelgan o lo fusilan. Realmente, hoy lo detuvieron y ustedes ya lo condenaron. Para mí, existe siempre el principio de inocencia. Hasta que no haya una condena firme, yo no voy a hablar más de ese hombre. Para eso está la justicia. Sin embargo, ustedes lo detuvieron hoy, ya lo condenaron. Por eso, fusílenlo dentro de un ratito. Para ustedes no existe, para ninguno de ustedes existe el principio de inocencia. Mañana declara a las 14, pero en los medios hoy se presentaron escuchas del señor ex juez tremenda, porque habrá muchos vecinos, señor Samit, de la zona. Está bien, fusilarlo a la madrugada. No, fusilarlo no, meterlo Fusilarlo preso, a la madrugada. condenarlo por ladrón. Seguramente que ninguno de ustedes jamás habló con este hombre. Jamás hablaron con este hombre. Jamás investigaron. Ni lo conocían. Lo conocieron a partir de hoy que estuvo detenido. Sin embargo, ya lo condenaron. Fusílenlo a la madrugada. Fiscal, comisario, no, ladrones. Vivimos en Estado de Derecho, tenemos principio de inocencia. Lo que me encanta, hay que proceder de otra manera. No los vi levantar la bandera 75% yo no sé si es malo o bueno, pero el principio de inocencia existe para todos. Esperemos que termine. El 75% de presos sin condena hay en el país. El 75% de los presos sin condena, todos son presos pobres, ladrones de gallina en este país. Y nadie defiende las garantías constitucionales de los pibes que tienen causas armadas, del gatillo fácil, de los padres que piden por los pibes del Paco, que terminan reventados por el narco, por la policía o por los jueces corruptos. Nadie pide por esa garantía, piden por senadores poderosos y por jueces poderosos. Y déjame agregar algo sumado a lo que decía Diego respecto a Luis Arias. El problema que tuvo Luis Arias, que el juez destituido en la provincia de Buenos Aires con la inundación, fue con el fiscal Paolini. El fiscal Paolini era el fiscal de investigaciones complejas de La Plata, yerno de Casal, que todavía está en funciones. El fiscal Paolini recibió en el 2008 una denuncia que hicieron unas maestras de La Matanza y yo humildemente acompañé, porque denunciamos a la comisaría de San Alberto y a 3 comisarías más de La Matanza porque reclutaban pibes pobres para el robo. Nunca hizo nada Paolini porque trabajaba para Scioli. Entonces, que Luis Arias, que vos le podés, yo le puedo discutir que se haya excedido por ahí en cuestiones que no tienen que ver con su competencia específica por defender a los trabajadores, porque tiene una concepción... en causas ajenas. Bien, intromisión, todo lo que quiera, pero no roba. Es un tipo honesto. Entonces, que el acusador de Luis Arias sea Paolini, que es yerno de uno de los ministros más corruptos que tuvo Scioli, que es Ricardo Casal, que tiene que explicar triple fuga todavía. Ricardo Casal tiene que explicar qué pasó con las cárceles cuando se fugaron los de la triple fuga. Entonces digo, me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco y decir, depuramos porque no se construye sobre el pantano. Y esto es pantano. Para que lo que dice Samit, la señora, perdóneme, sí. La señora, no hay un solo programa que salga algún hecho que no lo condene. No lo condene. Todos los programas, si usted ve los programas que está la señora, hablemos de quien hablemos, ya lo condenó. Porque son ya lo condenó. Ya lo condenó. Samit, no deja de condenar. No deja de condenar. Para ella el principio de inocencia no puede. Me querelló Mackin, es jefe de la bonaerense de Scioli porque le dije corrupto, y me querelló Diceo. O sea, 2 jinetas hermosas, porque que me querellen ellos significa que voy por el buen camino. Sí, y los dos lo perdieron porque hablé con contundencia y con pruebas. Alberto, ¿vos querés ser... candidato a gobernador? Mire, está presentando, para que está acá el... No estoy Yo soy un candidato más, vamos a ser muchos los compañeros, y el que elijan los compañeros vamos a hacer. Vamos a hacer mucho. ¿Con qué paga eso? Para que me interese para un minuto, yo lo que ahorita, que quiere comprarse 5N, eso no falta, ¿verdad? ¿Va a comprarse 5N? Estamos con un grupo de empresarios que hemos hecho una oferta, pero somos muchos. ¿Y quién quiere ganar usted? No, yo no. No, seguramente que no.
¿Y con quién está junto? Cuéntenos quiénes son, porque la verdad que uno dice voy a comprar un canal, ¿viste? Uno no llega a fin de mes. Es un multimedia igual, no es un canal. Bueno, por eso, pero ¿quién? ¿Quién? Es un empresario importante. Si le cuento quiénes son, a los 2 minutos lo condena. Y a la tarde seguro que lo fusila. Anda bien la economía, parece. Tiene razón. Porque todos los caciques que se llevaron puestos media patria se robaron la plata de los trabajadores, cortan calle, cortan ruta, secuestran gente, roban la plata del pueblo, se sientan acá y dicen, Ariesto me pegó. Termínenla. No se Alberto, Clarita, que lo conté. con una mano en el Un corazón. poquito de agua, por favor. Alberto, servime agua. Con una mano en el corazón. Para vos sí. ¿Vos creés que Melazo es inocente? No, yo no lo conozco, jamás No. lo Sáquese sentí. la mano del corazón. Yo jamás lo sentí hablar. Sacate la mano del corazón, Jamás sentí hablar de Melazo. La primera vez fue hoy. Pero yo ¿cómo lo puede que ser veo, que no yo lo me que veo digas que la eso? señora, cada vez que se habla de alguien, automáticamente lo condena. sabe. Fusílenlo al mediodía. Y chau, Todo. culpable. No, yo le respeto el derecho que vaya a juicio, Escuchame, que lo a todos condenen. nos cabe el principio de inocencia. Cárceles Esperemos limpias, a ver ningún qué problema. pasa. Pero Esperemos ¿por a qué? ver. Argentina está mirá mal por la casa que impunidad, tiene, ¿no? Por mirá lo el que exceso hizo. de Ya condena le con inventan un nadie, montón de cosas. Que lo escuchan por la televisión. Que lo escuchan por la televisión o lo leen a la mañana. televisión Ni lo inventó una conocen, mansión. jamás lo A vieron. ver, sí. Jamás hablaron con él. Sí. Sin embargo, automáticamente, ¡pum!, a la silla eléctrica. Este tipo le La señora es armaba, así. pero vos sos peronista No se también. ve nada a la Este señora tipo acá. le armaba causa a los pibes pobres de la villa que vos decís defender. Chanta, dejate de hinchar. Con respeto, con respeto. Bueno, me dijo que yo, Mira, no sé qué. yo soy una persona del derecho, yo soy abogada y lo que veo es claramente se ha debilitado el sistema los sistemas de control, inclusive los sistemas de control de los jueces. Los jueces han perdido la vocación de ser juzgados, entonces ya no se juzga a los jueces. No son todos iguales, ¿no? No pongamos en la bolsa todo. Hay jueces muy honestos, hay jueces muy honestos, no pongamos, los jueces han perdido todo. Permíteme hablar. Desde que sacaron Un poquito de Para, agua. un minuto. Ven una parrillada. Desde que sacaron a Eduardo Sosa, desde que Sí, sacaron... pará, ¿cómo se nota que estamos en crisis? ¿Y es por qué no le das una Mirá que esa imagen te condena, ¿eh? Decime. A ver, Tenés la brama doctora, esa. adelante, doctora, discúlpame. ¿Puedo terminar? Desde que sacaron a Eduardo Sosa... Y cosa que acá me serví. Sí, por favor. Tiró un poco afuera. ¿Trabajaste de joven de mozo? Sí, trabajó de mozo en una pizzería. Sin chorrear, sin Tenés una chorrear. parada Ahí, así. muy bien. Mirá qué bien. Profesional, como muy Muy bien, profesional. muy bien. Muy bien, Santiago. Es que es un buen mozo. Más o menos. A ver, esto a ningún... Es buen a nadie le Transformarlo en pasa. Fernet, No, como está lo bien, hablamos, está ¿no? bien, Decía Uy, que- toda la canilla esto, es No. filtrada, de filtro. Tenés que ¿eh? sponsorear la Tengo casa. gracias. Qué honor, por Carita, favor. tenés que estar hidratada. Ahí está, gracias. Brancatelli. Sí, Brancatelli, sí. Tenés ¿Usted, que ponerle un chivo a la jarra. ¿Eh? No, después tomamos Brahma en un rato. ¿Usted Bueno, quiere? sí, yo quería decir No, algo. no, espere que... Bueno, no. Es como es el entretiempo. Y ahora los vamos a transformar. Ahora sacamos la banquita y Seguimos escuchando al señor Fernández. Voy a terminar la idea. Se debilitó tanto... Estamos en cámara. Ahora voy. Sí, estamos en cámara. Estamos en cámara. Yo quiero decir algo. Espere que está la diputada y va usted, doctor. Se debilitó tanto el sistema de control que asistimos a que se sacara un juez como fue el doctor Sosa en la Procuración de Santa Cruz y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que había que restablecerlo y no lo restablecieron. Cuando sucede eso, se rompe el pacto con la sociedad. Y entonces pasa esto, los jueces están sin control, no hay ninguna manera de controlar a quienes están haciendo abuso de poder y sucede esto, que la sociedad empieza a descreer de los sistemas políticos, deja de creer en los sistemas jurídicos y hay los abusos que Diputada, suceden. cuente por qué a Sosa lo sacan los Kirchner, porque es muy A interesante. Sosa lo saca porque comienza a investigar la desaparición y el manejo y el mal manejo de los fondos de Santa Cruz. Entonces, Zanini fue cuando todos nosotros nos abrazábamos al Tribunal Superior de Justicia y decíamos los abogados que no queríamos que Zanini llegara al Tribunal Superior de Justicia porque iba a disciplinar la Es justicia decir, que de Santa Cruz. exportaron de Santa Cruz a la Nación. Lo trajeron a la Nación. Porque esto que usted Hoy, cuenta es primigenio, digamos. lo trajeron a la Nación. Hoy, el cuñado de Máximo Kirchner
es juez. Esto no es antojadizo, que el cuñado de Máximo Kirchner sea juez, que la secretaria legal y técnica de Néstor Carlos Kirchner sea la presidenta del Tribunal Superior Perdón, de la Justicia. hija de Alicia no es fiscal, no, la hija Mercado. de Alicia es fiscal. Y están todos entronados Pero en el... vamos a la imagen, poner la imagen de este juez, porque lo que dice acá Samid es, bueno, ustedes están prejuzgando, no, poner la imagen de su mansión. Esto es lo que indigna Samid, más allá de que obviamente no sabemos qué va a pasar con la justicia, no conocemos, es cierto, este hombre mucho. Hay otras personas que lo conocen mucho, de hecho Carolina Píparo sabe de quién está No, si hablando tiene cuando una habla. casa buena hay que matarlo. No, pero no es casa buena. El tema es como un juez. ¿Cómo la consiguió? El tema es como un juez. Aparte hay una investigación. No, si tiene una casa buena, no importa cómo la compró, no se sabe. No se sabe si es de él, si es alquilada, pero no importa. Si vive en una casa buena, colguémoslo a la madrugada. No, que se la ganó bien. El problema es la casa. A ver, los derechos, él era un juez de garantías, justamente. Las garantías las tenemos todas. Ahora acá, la Argentina y sobre todo la provincia está como está por la impunidad, por la violencia, por el delito y por los muertos en la calle, no porque está lleno de gente acusada que pobrecita está presa porque no se sabe qué. Este es un empleado público, es un servidor público, miren cómo vive, no puede justificarlo, solamente las imágenes que vemos ahí no las puede justificar nadie. Perdón, saca un minuto Nadie, de la esto lo casa. digo, lo Además, repito, te lo digo en la cara, como saquemos quiera. un minuto de la casa, porque si no hacemos apología, cuando defendemos Es mucho más delitos, grave uno está cometiendo otro delito. El doctor Melazo cae por las escuchas. Es la voz del doctor Melazo, donde manejaba una banda donde liberaban calles para asaltar vecinos de La Plata. Entonces no digamos disparates, el señor mañana va a ir a las 2 de la tarde, tendrá la oportunidad de defenderse, podrá presentar pruebas, después veremos cómo se compró la casa, por qué tiene armas de guerra, pero la voz del doctor Melazo hablando con la banda y con otro fiscal, entre otras cosas, ¿sabés cómo obtenían dinero? Que hay una persona presa y tenían ya guardados escuchas donde con la familia le cobraban un tarifado para sacarlo de un lugar y ponerlo a otro. La pulsera electrónica tenía otro valor, un delincuente de punta a punta. Si queremos defenderlo, es apología, un delito. Pero la propia voz del doctor Melazo confirma lo que va a pasar Pero mañana. que se investigue, Paulo, también la vinculación que tiene con los barras, que ¿También? no es menor, Sí, digamos, de Estudiantes de La Plata, no nos obvio. quedemos en la casa, no nos quedemos con las armas de guerra no declaradas, sino también vayamos por toda la vinculación que tienen con las barras de gimnasia. Claro, le De han- hecho, candidato a presidente de Perdón, aparte la Úrsula. barra, senadores y diputados actuales y mandato cumplido provinciales que nombraron a estos jueces que tienen hegemonía política en la provincia de Buenos Aires desde hace más de 20 años. Porque si no cae el barra, que es obvio que va a caer y está bien que caiga, pero no caen aquellos que están sentados detrás del escritorio y tienen el poder de poner y sacar jueces. Sí, por favor, doctor. No, yo creo que no podemos analizar el problema del Poder Judicial a través de un delincuente, probablemente delincuente, no es la expresión del Poder Judicial. De todos. Y mucho menos ni de todos ni del Poder Judicial en general. Sobre todo del Poder Judicial Federal, Nacional, que es el que tiene las causas fundamentales que tratan de las cuestiones que afectan a toda la población en general. Entonces, pero de todos modos, me parece que es importante ver que el Poder Judicial que nosotros tenemos no es una innovación, no es una novedad ni de este gobierno, ni del anterior, ni de antes. Esto es de toda la historia argentina. Empecemos que antes teníamos el sistema de la designación de los jueces, directamente lo designaba el presidente de la República con acuerdo del Senado. Eso se terminó, salvo para la Corte Suprema, cuando se creó el Consejo de la Magistratura. De todos modos, el Consejo de la Magistratura, que es un avance en ese sentido, un avance, de todos modos, su composición tiene un predominio de la fuerza política que están representadas Porque en el Congreso. lo pidió la reforma de Cristina en el 2011, está bien. formuló el Lo Consejo de la agravó. Magistratura. La reforma de Cristina lo agravó. Para poder controlar la mayoría. Fui, Toma un vasito de agua, pues se me va, Sí, sí, no, tome, se me va a atorar. Un vasito de- un traguito. Son las medias de lana, ¿no tiene calor con las medias de lana? Sí, ahora sí. Sí, claro. Bueno, quiero decir que efectivamente la reforma que hizo Cristina agravó las cosas en ese sentido porque aumentó la representación política
y disminuyó la de jueces, abogados. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Entonces, que ahora, con todo, un minuto, sí. con toda la gente que nos mira, que está en la casa, cuando tiene que ir a la justicia, se encuentra con esto. Entonces, estamos en serios problemas, porque, y coincido con lo que dice usted, esto es muy viejo, muy antiguo. ¿Cómo la Argentina no ha podido resolver problemas estructurales que nunca? Porque, sí, a ver. porque no Pero porque eso le viene controlarlo, bien. o sea, ¿cómo confiamos? Si hasta la persona que vos te das cuenta que es delincuente, que se condena, que tiene testigos, se victimiza. Entonces todos nos victimizamos. Desde que empezamos el programa, y lo decía Valle, somos víctimas del cipallismo, de los extranjeros, digamos, del juicio que nos hacemos de los otros. Fíjate que durante todos estos tiempos lo que se debilitó fueron los actores que tenían que controlar, el periodismo entre ellos. O sea, esta idea de que tenemos que denostar el periodismo, la justicia, la policía, y en lugar de separar los que son delincuentes de los que no son, todo lo ponemos en lo mismo, entonces que todos son iguales y seguimos así y año tras año. Vamos a parar un minuto. Quiero compartir un poquito de vergüenza. A ver, por favor, Me parece, en este segmento que vimos me parece que se sintetiza la soncera de la política argentina. Es decir, que hayan tomado la metáfora del flan, que yo todavía no la alcanzo a entender o la entendí a medias, como un leitmotiv de campaña Cambiemos. Me parece lamentable que el presidente se saque una selfie con los legisladores en la residencia de Olivos y se ría de esto. O sea, Casero es un personaje muy atractivo, me hacía reír en Chachachá, creo que tiene muchas cosas para aportar a la opinión pública, pero al mismo también se tuvo que retroceder con una serie de barbaridades que dijo, por ejemplo, poner en duda el sistema de restitución de los nietos del segundo. Se disculpó, y está muy bien que se disculpe. Ahora, esto no es política. Actuar por reflejo, por lo que dice un actor, indica lo mal que estamos en la política. Sí, la política está pobre, el PRO está pobre también porque la crisis económica es tremenda. Y ya es tan grande... de cualquier cosa. No, tan grande que la duda está sobre si no estará fallando el CEO, o sea, el presidente, porque la crisis es tan grande, no hay ni siquiera una perspectiva de que un político oficialista te diga, bueno, vamos a estar así hasta diciembre. No hay nada. Perdón, el ministro de Educación Esteban Bull, el exministro, estuvo en el Vaticano, faltó, dicen que fue a ver al Papa, no sé, fue a romper huevos para el plan, y faltó una sesión clave. Sí. Eso Entonces, es digamos mentira. esto también. Además era Ferragosto, el Papa no lo podía atender y venía... ¿Usted le gusta el flan, Samit? Sí. No, yo quería aclarar algo para no dejarlo en duda. Yo al doctor Melazo no lo conozco. No. Vuelta la página. Yo defiendo el principio de inocencia. No me dejan terminar. Y se termina todo. Bueno, yo no quiero criticar a la conducción de este programa. Qué ¿no? brillante. Pues No lo haga, doctor. Pero lo que quiero decir es que si uno empieza a hablar y viene un corte con otra cosa que no tiene nada Es que que somos ver, muchos. estamos hablando del tema, estamos hablando del tema del Poder Judicial, un tema grave, serio. Bienvenido a la televisión 2018. Televisión 2018 regido por un número que nos dice lo que Garpio que no. Por eso queremos flan. ¿Sabe qué pasa? Hay minuto a minuto. Hay minuto a minuto en la televisión. Entonces, el tema, estamos hablando de esto y ayer, le doy la razón a Samir, porque acá la justicia Está ahora sonando el no celu. se imparte en los tribunales, se imparte en los medios. Empecemos por ahí. Efectivamente. Porque Pero ustedes- haga un punto, porque- pará. Todo la culpa de los medios. ¿Por qué no van a hacer nada de gira? Ustedes dictan condenas acá. ¿A qué? Ustedes dictan condenas acá. No, Ustedes ¿por qué ya condenan? se condenado. ¿Cuál? Por ¿Cuál ejemplo, condena? digo, el principio de inocencia que plantea Sarni es una conquista de la humanidad. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? El artículo 11. Entonces, y acá ya tenemos que este chorro, que aquel es asesino, que etcétera, resuelto. No. Y mañana lo acompaña 2 días que sale esto, Sí. ¿no? Así, y ya para el público, ya para el pueblo,
ya está condenado. Pero ¿sabe lo que es una no la he interrumpido, doctora. No, doctora, yo no la he interrumpido, doctora. No, bueno, porque con todo yo sigo hablando mientras discúlpeme, doctor, como usted... No, vamos a entablar un dialoguito, le explico con Nico. Como usted dice eso, yo le explico que en este país existe la libertad de expresión. O sea, que si yo digo, tal es chorro, el chorro, si se siente aludido, me va a demandar y yo, si me equivoqué, me pagaré. Pero discúlpeme, la cuestión de defender las garantías para poderosos y que los pibes se empiojen adentro de una cárcel llena de cucarachas porque son pobres, no parece muy liberal de su parte, los medios para expresarse. No existe la libertad de expresión. Y para eso está la demanda es formal. La libertad de expresión de la que usted habla es formal. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Voy a presentar de vuelta el tema. Voy a presentar de vuelta el tema, doctor. Un minuto. Yo no hablé. El perseguido político juez... ¿Dejan? El perseguido político juez que lo encontraron con 450 armas en su casa. Humilde casa, en su humilde morada. No, yo no puedo decir si es culpable o inocente, eso lo tiene que decir la justicia. Ahora, las escuchas son tremendas, las imitaciones para ustedes no existen. Por favor. Las imitaciones no existen para ustedes. Y digo una cosa, Víctima en esto es Carolina Píparo y su hijo muerto. Esa es una víctima. Respetemos eso. No, pero perdón, respetemos eso que decimos que es un imitador, ya también llegamos a un grado... Dice que es un imitador, que es Miguel Ángel Cheruti, es un grado de ignorancia sublime. Por favor. Está bien, doctor, no está de más que usted lo recuerde. Por eso es cierto, esos derechos existen, hay que ser respetuoso. Lo que pasa es que acá están dando opiniones. Yo no doy opiniones porque ni lo conozco, ni sabía que existía. Ni voy al conurbano, digo. Abundan los opinólogos. No, yo no discuto la libertad de opinión. Cada uno dice lo que le parece, está jugando. Hay gente que sabe mucho, lo conoce. Llamen a Carolina Píparo y pregúntenle a ver qué opina. La cantidad de pibes de la villa que le armaba causa este tipo para cubrir ladrones. Pero ustedes defienden que los poderosos la garantía de los poderosos. Pero ¿qué a este tipo no lo puede defender nadie, pero hay un problema. Hay un problema. La justicia es la que tiene que resolver cuál es el delito que cometió. Es parte del problema, y qué condena justicia, merece. Señor. No, lo otro es una opinión, pero acá se dice asertivamente, ¿no? ¿Quién lo Pablo, dice por acá? ejemplo, dijo asertivamente, somos 40 dice acá, que los chorros, los que se robaron, lo decimos lo que hasta queremos, ahora, hay pruebas hasta así, ahora no hay una condena judicial. Sí, porque tardan un montón y porque los jueces son cómplices. Hay pruebas así de pruebas, doctor, así. Y ayer este país asistió a un espectáculo de migrantes. Sí, coincido. ¿no? Con los allanamientos que se hicieron. Que además, el único objetivo que tenían era para humillar. Para nada más, porque es obvio que si la doctora Cristina Fernández de Kirchner tenía elementos en su casa acá, allá, etcétera, tenía el aviso para sacarlos todos durante 10 días. Así que lo que hizo, el único objetivo era la humillación. Este es un problema, entonces, del Poder Judicial y del doctor Bonadío. ¿no? Vamos a... No, al plan. ¿Querés poner de vuelta el informe o no? Para encauzar todo esto, porque si no se tiene un carajo. Que tire un dato. Yo después quiero hablar también porque mi tío, el cumpleaños, tío, no. No, yo tengo un texto que me... No, escúchame que... ¿Estaban Flanco y Macri? Sí. Estuve en esa reunión, sí. ¿Y no le pareció un poco...? ¿Cantó Quiro Flan? Sí. Mira, en realidad Macri se acercó en ese momento, nosotros estábamos ubicándonos, pero no es como lo presentan, en realidad están banalizando una cosa que sí que es muy grave. Pero siempre la culpa de los medios. Se está analizando, déjame que termine, se está analizando una cuestión que sí es muy grave. Lo que se está diciendo es que en una situación particular del país, donde no estamos tan mal como dicen que estamos. No estamos tan mal como dicen que estamos. Mal nos dejaron ustedes. Mal nos dejaron ustedes, ¿sabes? Porque todo eso que andaban revoleando, todo eso que andaban tirando, a ver, Brancatelli, todo eso que estaban tirando,
que estaban contando, una chica como Florencia Kirchner que ha hecho una fortuna que no se Hablen puede de creer, ustedes. es todo lo que nos está faltando en los que hablen de caminos, ellos. es todo lo que nos está faltando en las fuentes de trabajo, nos está faltando en los hospitales, nos está faltando en ¿Qué están hablando? infraestructura. Cuéntenos Te eso. aviso que eso es lo que nos está faltando. Y lo que estamos tratando de hacer es que este país sea creíble, que este país sea atractivo para las inversiones. Y lo que está diciendo en esta metáfora de queremos flan es que no se está escuchando realmente, que no alcanza la sábana, que ustedes nos dejaron así. No alcanza la sábana. 3 años ¿Bien? de gobierno. No alcanza la sábana. Hicieron, 18, no hablo de lo que están haciendo. 12 años. Por favor. 12 años Sí, ustedes. doctora. 28 años en el Qué sur. chiquito, Doctora, qué barreta. doctora. Yo soy de Florencio Varela y Sí. en mi querido Florencio Varela la gente no pide flan. La gente no pide flan. Pan. Pide trabajo, pide que los que tienen trabajo que el salario no se lo coma la inflación, piden seguridad, piden poder ir a laburar dignamente porque no hay calles. Eso pide la ¿Y los gente en intendentes? ¿Qué pasa Florencio con los Varela. intendentes del Watson, conurbano? el de Florencio Varela, En que Florencio nunca Varela te respondió puedo a una decir- familia que le mató la madre, quedó tirado, ahí le mandé, dijo Disculpame. sí, abajo de 3 chapas viven los nenitos sin la madre asesinada en enero, ni pelota le da a ese Watson. De eso Sustituye también. a el otro que es diputado, ¿cómo era el intendente que está diputado? Pereira, provincial? hace Pereira. 26 Así se años, recicla. hace 26 Machanta. años, 27 años que nos gobierna el mismo grupo de personas. Y así estamos, y la verdad que nos duele, y hay que hacer una profunda reflexión. Hay que hacer, por supuesto que a mí me entristece que los legisladores que tienen, que pertenecen a la fuerza política, que tienen la responsabilidad de gobernar, que griten queremos flan, me entristece, que vengan a Ingeniero Alan a ver No si tiene la otra gente cosa que pide evitar, flan. querido. Y también estoy distante de quienes forman parte del peronismo, o se dicen formar parte del peronismo, y los caracteriza las malas gestiones. La gente quiere ir al hospital y que lo atienda un médico. Quiere una comisaría, que tengan una computadora, que existan patrulleras. Que A ver, los para que acá patrulleros tenemos el puedan- futuro. Él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El problema que tenemos... ¿Le gusta el flan? No me contesta esa El pregunta. problema que che. tenemos fundamentalmente... No me contesta la pregunta. Tiene eso. corta la corbata, ¿no? Sí. ¿Quedó corta la corbata? No, Tiene que está bajar- largo lo de baja abajo, un poco la parece. panza para la Corta la gobernación, corbata. por lo menos, porque tiene medio... ¿Se entiende? ¿Por qué cualquier tanta cosa? agresividad No, conmigo? no, la sí, corbata, sí. el problema. Ay, Adelante, Alberto. No, el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires pasa por la educación. El 50% de los chicos que viven en la villa no terminan la primaria. Ese 50% toma contacto muy rápidamente con la droga y después el 70% los encontramos en Ezeiza. Y esos chicos que no tienen educación no le dan valor a su vida porque saben que aunque tengan dinero, como no saben leer y escribir, le importa 3 pitos la vida de ellos, la vida de los demás. Entonces le da lo mismo robarte y matarte que o matarse ellos. Bueno, pero... Todo pasa por la educación. Tenemos lo más importante, tenemos que trabajar en la educación, principalmente en las villas. Los chicos tienen que terminar de cualquier manera. En el eso no hay secundario. grieta, en ese un punto de chico, acuerdo. un chico que termina la secundaria, aunque no tenga un mango, se siente con otra fuerza, otro poder y no va a salir a robar y a matar. Y en las cárceles los chicos también hay que hacerlos estudiar. Esos chicos que caen con la droga, no saben leer y escribir, no hay que largarlo, hay que ayudarlos para que termine una secundaria. Ayudarle, darle una herramienta para que se puedan defender en la vida. Mientras no trabajemos en ese sentido, vamos a tener el país desgraciadamente que tenemos. A ese lugar los mete Melazo, los metía a los pibes ahí adentro. Está bien, pero desde Melazo hay que vos gente que no defendés. volvió Sí. desde julio, que no, de las vacaciones de invierno no volvieron a clases. Eso es la educación que tenemos. ¿Cómo? Que hay ahora hay gente que desde julio, que tomó las vacaciones de invierno, no volvieron a clases. Hoy Mi en una hija. clase Es verdad, pública. con Mi una- hija que está ahí, tiene 6 años, Es desde verdad, julio que no con pudo una volver a la inflación, escuela. con una Soy- inflación del 80% dolor. le quieren dar el 20% a los maestros. 80 no. Este año la inflación termina en el 80%, porque ya va el 60% de inflación. Ahora, yo te es digo una mentira cosa. que va a haber un te digo una cosa. 40%. Dejar a un chico sin su derecho a la educación es como tener un chico agonizando en una camilla y ser médico y decir, yo no lo atiendo. Pero una cosa que fuimos No, 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 ejemplo. no, no, Pero chicos, tú pará, escuela, pará. Santiago, ¿qué Y lo querés? que estamos, Pero y lo que esto somos, sucede. por Mejor favor, que no estén adentro, por más favor. peligroso. Y lo que somos productos, me parece que todos acá, de educación Sí, pública. sí. Digamos, Claro. que un chico no esté en el aula donde tiene que estar, en las condiciones que debe estar, futuro? es asesinar el futuro. Sí, Flor. Totalmente. Pero aparte... Hola. Pero digamos Escuela, una cosa, escuela, Santiago, Sí, a ver, sí. digamos una cosa Pero porque una escuela, me ¿de qué parece que hablamos? se estigmatiza también a todos los dirigentes gremiales o de docentes particularmente. No todos son Baradel. Es una vergüenza que la universidad pública no esté funcionando. Y no es por la culpa de los docentes que ganan una miseria, sino porque le han preguntado a un jefe de gabinete el otro día qué opinaba de la crisis de la UBA y no tenía la menor idea. Este es el punto. Entonces cuando la diputada hace la selfie, canta el cantito de Queremos queremos flan. flan, queremos flan, realmente me da vergüenza. Digo,
¿Para eso fueron a Olivos? ¿Para eso fueron a No, Olivos? no fuimos a Olivos para eso y lamento que a usted le dé vergüenza, la verdad, que no entiendo que sea así. A mí me da vergüenza otras cosas. ¿Pero A mí- qué es una a mí- estudiantina a- de a- Bariloche? No, El discúlpeme, país a mí está me para da festejar vergüenza otras cosas. A mí me da vergüenza, por ejemplo, que una expresidenta no pueda sacarse los lo huevos. hablamos, ya lo hablamos todo el bloque, lo podemos seguir hablando. Discúlpeme, y no puede explicar toda su fortuna. No puede Pero por supuesto, pero ustedes mezclan todo, quieren mezclar todo en la coctelera. ¿Cómo? Discúlpeme. ¿Usted no sabe distinguir entre la crisis económica y lo que se discúlpeme, chorearon? Mire, la crisis económica es una cosa Para ellos no hay y la crisis crisis económica, económica ellos es andan muy causa de bien. lo que se robaron. También Así es, andan no muy bien. cometieron ningún error ustedes. No Disculpe. cometieron ningún error. No, explica Hubo una mala parte. praxis. Habrá errores, lo que le estoy explicando es que la crisis económica es claramente motivo de todo lo que se robaron. A ver, un minuto, ¿qué y pasa si no con- aceptamos sí. eso es porque estamos corriendo Entonces, estos 2 la años cosa y de medio de fondo. gobierno, ¿qué fueron, diputada? Discúlpeme. ¿Qué fueron? ¿Una ficción estos 2 años y medio de gobierno? ¿Y qué fueron los 12 años de gobierno Sí, que claro, pasaron? lo tenemos que poner todo en la balanza. ¿Usted cree que en 2 años se va a resolver lo que han hecho en 12 años de gobierno? ¿Cuántos ¿O en años 28 tienen que tener? en mi Dígame usted provincia? cuántos años tienen que tener. Yo le explico una cosa. 28 años en mi provincia estaban hablando de la educación. Le cuento, en mi provincia están evacuando las escuelas porque todas las escuelas están dinamitadas. Vamos a Y salir, le, si este y es le el gobierno, comento, en vamos a salir septiembre adelante. ¿De empezaron quién las es la clases. culpa? ¿De quién es la culpa? De los Kirchner, del Frente no, para en la su provincia. Victoria. No, ¿quién es el responsable directo? El responsable directo es el Frente para Alicia la No, Victoria. no, no, que es la pero gobernadora. en una persona, ¿quién es la responsable? Alicia Kirchner. ¿La gobernadora? por supuesto. Lo mismo sucede en Provincia de Buenos Aires, entonces. No, señor. No, sé- sí, lo mismo tiene que ser. ¿Cómo? ¿Cómo? No, En una provincia es la gobernadora y en otra provincia no. Una Eso yo le quería usted decir. no puede comparar una Eso lo provincia quería donde no hay escuchar a usted. paritarias. El Usted problema no es puede que comparar eso una le quería provincia decir, donde no hay quería saber. paritarias. A ver, Porque ¿qué en era el Santa problema? Cruz no hay Le paritarias. agradezco En mucho, Santa Cruz no hay Señores, paritarias. Le agradezco mucho. por Eso se lo favor, agradezco. por favor. Está la hijita, ¿tu hijita cómo se llama? Ámbar. Ámbar, qué hermosa que sos. Que no puede ir a la escuela. Ámbar, desde no va a la que escuela. empezaron las vacaciones de invierno, va a primer grado, no pudo volver a la escuela. Pero, Florencia, tengo una pregunta. Dejemos de lado esos extremos, A ver, tanto mi vida. de la diputada como del señor. ¿Cómo se sale para ¿para que qué? los chicos vayan a clase? Porque no nos damos cuenta, Bonito. desde hace Hoy años, renunció Sánchez Silva, los chicos que van a la escuela pública los estamos transformando casi en semianalfabetos. Sí, es que Ayer- son analfabetos útiles, peor, Claro. porque llenan las estadísticas y terminan la escuela y no aprenden No nada. aprenden Se nada. llaman alfabetos útiles, que es mucho más grave. Una que ser postura para salir de esos extremos En primer de término, pocas ideas. dejar de negar la realidad. Acá tenemos un problema y yo quiero que quienes nos gobiernan hoy, porque el problema es hoy, no me den la receta del flan. A Teresa, Que me 30 explican por qué centímetros. mi hija no va a 40 clases, que me centímetros explican de por qué yo soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y no sabemos. Yo no ¿Cuándo le das puedo clases? transmitir a mis alumnos si vamos a terminar el cuatrimestre porque en septiembre se nos acaba el presupuesto y nadie del Ministerio de Educación nos da una respuesta. Hay 24.000 pibes que no saben si van a terminar de Para que cursar. esté hablando de eso tenemos el informe. ¿Qué pasa con la educación universitaria de paro en la República Argentina? Mira. La crisis en educación. Tercera semana de paro nacional de las universidades en nuestro país. Un rechazo, obviamente, de una paritaria que alcanza apenas al 15%. Es muy difícil decirle al docente que acepte un aumento del 15 en 3 cuotas, cuando en realidad ya en lo que pasó del año tenés un aumento de inflación del 20 y nadie apuesta menos del 30-35. El Ministerio de Educación dice, acá el problema no es el presupuesto es muy alto, acá el problema es que las universidades públicas en la Argentina, esto lo tenemos que tener claro, y esto no significa hablar de cierre de ninguna universidad pública, están mal planificadas y mal administradas. Por ejemplo, doy un ejemplo, si hoy se multiplicara por 3 la cantidad de alumnos en las universidades nacionales, no sería necesario ni siquiera contratar un solo profesor. Nuestro compromiso con la universidad pública y con la educación pública en general se refleja, por ejemplo, en el presupuesto que hemos duplicado en estos 3 años de gobierno desde que hemos llegado. En esto me parece que vamos a estar todos de acuerdo también, no quiero creer. La universidad pública y gratuita no está en discusión en la República Claro, Argentina. además es el ministro de Educación. A mí me da pena, digamos, que este gobierno hable a través de periodistas. Una cosa es informar y otra cosa es querer reemplazar al ministro, el ministro de Educación, que ha venido varias veces acá. Digo, ¿por qué no viene? ¿Qué tiene que hacer más importante que explicar qué pasa? Pero vuelvo al flan. Para mí es muy talentoso Casero, pero se equivoca en decir Baradel pide un flan, algo imposible. En realidad Baradel está pidiendo que el salario siga a la inflación. Lo que pasa es que hay que entender que este programa del Fondo Monetario Internacional está basado, primero, en la devaluación del peso todo lo posible, y después que esa devaluación
no se traslade a los precios. Y el salario es un precio. Quiero decir, es inevitable que va a perder el salario, está perdiendo el salario real de los trabajadores, de todos nosotros. Eso no lo quiere explicar nadie. Pero ustedes de Cambiemos deberían empezar a explicarlo, porque esa es la verdad. Este plan es un plan recesivo porque ustedes no supieron hacer el ajuste como había que hacerlo. Es decir, revisando el gasto público de una vez al principio. No lo hicieron, dejaron otros planes, por ejemplo, dejaron atrasar el valor del dólar para ganar las elecciones. La ganaron, pero eso es un flan, porque el dólar no puede ser barato. Si la gente empieza a pedir dólar barato para viajar a Italia, eso es un flan. Pero el flan lo fabricaron ustedes. Como vos que te fuiste de flan. Yo me fui, pero ¿sabés cuánto me sale ahora la tarjeta de crédito? El otro día, ayer hice mal las cuentas. Sí. Digo, debo tanto y debía Y no $1.000 sabés. más. Ahora, $1.000 más son 31.000 pesos, pero yo me lo tengo que pagar 32. por 32. El que quiere ir afuera tiene que saber que tiene que pagarlo, porque el dólar no puede ser un regalo. Es muy difícil generar un dólar, exportar, ganar un dólar. A esas empresas hay que cuidarlas. Diferenciemos, Renato, una cosa. Sí. Una A cosa ver. es que el dólar no sea barato para el que viaje, como a veces tenemos la oportunidad de hacerlos algunos de los que estamos acá. No pueden y otra viajar cosa los- es que no el pueden dólar viajar los cadetes. y otra cosa Ya es no que pueden- el dólar hicieron siga creer que podía subiendo y viajar. suban los precios y la inflación esté descontrolada. Eso no es gratuito en la República Argentina. ¿Qué te Sabemos estoy las hablando? verdades. Estoy diciendo eso. A mí me encanta este programa porque de pronto te salen al cruce y decís... No, no te salió "Está al cruce, diciendo". lo quiero aclarar porque me Yo parece estoy que no lo diciendo dijiste el tan claro, por eso. concepto. Pero ahora, el ¿cómo se evita que se concepto. traslade a precio? Porque el kit de la cuestión es ese, decir, bueno, para, el dólar es una cuestión financiera, que lo resuelvan, que esté a 80 pesos porque nosotros trabajamos en pesos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa medida macroeconómica que no nos afecta en la cotidiana, nosotros no traslade que la leche valga 12 y porque el dólar se dispare valga 80? Ese es el imposible problema. eso, porque la leche es una commodity, es un precio internacional, no es que lo fijás acá. Samit tiene toda la buena intención del mundo, pero habla ¿Y de entonces otro qué se país, hace? de otro mundo. Porque vos ¿Qué decías, se habría que hace? haber bajado el gasto. El 70% del presupuesto nacional es contención social. Gente que No, recibe no es un ingreso así. pero que no El produce. 48% Pero no le podés son sacar el sueldos. plan a una mamá que tiene 2 No, pibes y no no tiene digo laburo. eso. Entonces, ¿cómo Eso se es flan. achica? Eso es No, flan. te estoy preguntando. Eso es flan. ¿Cómo Como se no hace? se puede hacer nada, hagámoslo de siempre. ¿Cómo Una hacemos? super devaluación ¿Cómo se y puede? vamos a pará, y vamos Pero al ¿cómo fondo. se puede hacer? Pará, te estoy dando el diagnóstico. Pero decime cómo cuando podemos Samit hacer. sea gobernador de Buenos Aires, yo por ahí quiera ser intendente de Crespo Entre Ríos, pero te tengo que dar el diagnóstico porque nosotros no lo vamos a solucionar. ¿Pero qué se Eso puede es una hacer ahí? chicana Yo lo- oficialista. no, Pará, lo pregunto. Pará, te ¿Qué voy a podemos dar el hacer? Pará, déjame dar el diagnóstico para que la No, gente te pregunto entienda. una respuesta, David. Pero él no es economista. Pero no lo preguntale a puedo los dar grandes. yo. Preguntale a los grandes Pero técnicos no al gobierno, estamos económicos. pensando nosotros. ¿Qué Claro. podemos darle? Porque si el gobierno se cierra, no quiere escuchar, cree que la está haciendo bien y la va a chocar y no. Digo, ¿qué podemos aportar? Yo no soy economista, pero otro, yo lo escucho a Milei y dice, vamos, nos chocamos. Alguien que diga, che, ¿qué se puede hacer? No, Yo es no el lo sé, gobierno, pero pregunto. pero ¿Qué se puede Es saber hacer? qué está pasando. Si no Florencia. sabes qué Sí. está pasando, Pará, espera no un vas a poquito. entender. Florencia, no somos nosotros los que tenemos que dar las Bueno, estamos ideas, es el charlando acá, gobierno. si no, bueno, no venimos, ¿viste? Claro, no es una por favor, charla. estamos conversando acá, Es el ¿viste? gobierno, No sé qué quiere que es el hagamos. que tiene que dar la explicación. Y que No la el da, está diagnóstico. empacado y no la da. Y no la da. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos ofertar? Decir, mira, podría hacer esto y no lo quiere hacer, entonces tiene más responsabilidad porque hay una solución y no la quiere. Pero lo que yo que no conozco, no veo que hay. Ahora ¿Qué te la hay? tenés que Ahora que aguantar. tenemos a ver, el gobernador, futuro A gobernador. ver, sí. gobernador. Este gobierno tiene problemas de mala praxis. Permanentemente tiene mala praxis. Fíjese que nosotros estamos hablando que el dólar es algo muy difícil de conseguir. Sin embargo, este gobierno consigue dólares y bueno, paga una pero deuda de esos pesos dólares, no. que la cambia en dólares. Una locura lo que estamos dólares viendo. productivos, Estamos te digo, pagando muy difícil. una deuda que la podemos pagar en pesos, sin embargo la estamos pagando, la estamos convirtiendo en dólares. Lo mismo sucedió cuando llegaron y Néstor Kirchner había pagado al Fondo Monetario Internacional 9.300 millones, había quedado un pucho, un 7% de los fondos buitres, ¿y saben cuánto le pagaron? El doble que pagó Néstor. Por el 5% que pagaron, porque no pagaron todo, pagaron nada más que el 5%, pagaron 16.000 millones. Permanentemente hacen mala praxis. Pero Se gobernador, equivocan díganos esta cómo muchacha. salimos. A ver, si usted está en Gobernador, funciones, mira, claro, a ver, gobernador, está en Igual el funciones. otro que vino ahí ¿Qué a hacemos sentar- para que la leche no Ya valga le dije, 700 palos? A ver. tenemos que recuperar toda nuestra riqueza.
manejarla nosotros los argentinos, la riqueza del mar, la riqueza de la minería, la riqueza de la agricultura, la riqueza de la luz, ¿Cuánto del gas, tarda eso, más la o menos? riqueza que tenemos en Vaca Muerta. ¿Y con el dólar qué hace? Nosotros ¿Lo tenemos... mantiene, lo evalúa? Mire, Cuénteme. si nosotros manejamos nuestra propia riqueza, no importa que inclusive nos hagan después algún juicio, en muy poco tiempo vamos a pagar, en muy poco tiempo vamos a poder pagar esta deuda infernal que nos van a dejar ustedes. La única manera de no entregar territorio es que manejemos nuestra propia riqueza que nos han robado los espacios de turno. Y le tenemos, si entregamos tierra hay que pedirle a Baez permiso. Las universidades las manejamos nosotros. Ay, Dios. O sea que no tendría ese problema que diagnosticas. Y las universidades no están funcionando tampoco, porque todos estamos de acuerdo que la educación pública es lo mejor. Lo que no sé si estamos tan de acuerdo es hacer transparentes las universidades como le pedimos al resto de las instituciones. Porque en las universidades, en algunos casos, hay gente que no cobra, hay carreras enteras que los docentes son todos ad honorem hace un montón de tiempo. También tenés gente que está usurpando cargos hace muchísimo tiempo, sin concursos públicos, sin meritocracia. Entonces me parece que a veces tomamos, viste, las grandes consignas y decimos, claro, ¿cómo no va, nadie va a estar en contra? Pero que rindan cuentas de qué es lo que pasa dentro de las universidades. Mira, un ejemplo cortito, yo tengo todos los ejemplos. Perdón, acá se generaliza. ¿Qué universidades son esas? ¿Cuáles son? Por ejemplo, las carreras paramédicas de la UBA, la mayor parte de las carreras están con docentes ad honorem. Cosmetología, por ejemplo. ¿En la UBA? En la UBA. Sí, yo le pongo un ejemplo. Mire, la Facultad de Derecho. Yo me recibí en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, la verdad que yo no tenía compañeros que vivían en la villa. Sinceramente. No tenía compañeros en los 6 años que cursé. Entonces, cuando me recibí, yo tenía una ONG que trabajaba con los pibes en la villa y presos, algunos presos. Entonces fui a hablar con el secretario de Extensión Académica, no recuerdo el nombre, pero no es la culpa de él, estaba ahí, y le digo, mira, yo necesito becas para apuntes y traslado, para que los pibes de la villa que terminan la secundaria, que tengo un par, puedan llegar a la Facultad de Derecho porque está lejos y no llegan. Ah, no tenemos becas, ya las entregamos todas. ¿A quién? A gente que la podía pagar. Entonces, eso es defender la universidad pública, pero que vaya gente que realmente pueda tener una oportunidad. Es otra discusión igual, ¿eh? Es otra discusión, interesante también. ¿Trajeron las Brahma o no? Que es una buena ¿Birra? Sí, para vos que querés aquí.